Hubo un México en el que las calles tenían sonidos propios, rostros familiares y trabajos que eran tan parte del barrio como las casas mismas. No hacía falta buscarlos, ellos llegaban solos, caminando, empujando un carrito o silbando una melodía que todos reconocían. Eran oficios sencillos, pero esenciales, que sostenían la vida cotidiana y llenaban de movimiento las mañanas y las tardes. En aquellos años, casi todo se hacía con las manos. El trabajo tenía olor, textura y voz. Los oficios no solo resolvían necesidades, construían vínculos. Cada persona del barrio sabía quién era quién, qué hacía y a qué hora pasaba. El afilador con su sonido metálico, el bolero acomodado en su banquito, el vendedor que recorría la colonia bajo el sol, todos formaban una especie de coreografía diaria que le daba identidad a cada calle. Y entre todos ellos, había uno que simbolizaba la tranquilidad de la noche, el sereno. No hacía ruido, no llevaba tecnología, no necesitaba patrulla. Armado solo con una lámpara que daba un círculo amarillo en la oscuridad, un bastón que resonaba suavemente contra el suelo y un silbato para alertar en caso de emergencia, caminaba de un extremo a otro mientras el barrio dormía. El sereno conocía cada puerta, cada familia, cada perro que ladraba sin razón. Su presencia era suficiente. No tenía uniforme lujoso ni equipo militar, bastaba su figura recorriendo las banquetas para que todos sintieran seguridad. A veces ayudaba a abrir una puerta atorada, a acompañar a un enfermo, a avisar de un ruido extraño. Otras veces solo caminaba, atento, recordándole al vecindario que no estaban solos. Hoy su figura es casi un recuerdo. Solo en algunos pueblos o barrios muy antiguos queda uno que otro sereno dando rondines. Pero quienes crecieron con ellos guardan claro el sentimiento. El sereno no era un vigilante, era un vecino más, parte de la comunidad, parte de la vida, una silueta que protegía el silencio. Antes de los refrigeradores modernos y los envases de cartón, había un personaje indispensable en cada colonia, el lechero. Formaba parte del olor a mañana, de los desayunos en familia, de la rutina que marcaba el inicio del día. Hoy su figura ha quedado en el recuerdo, como una estampa de otro México, más cercano y más sencillo, donde la leche no venía del súper, sino de una bicicleta que cruzaba la calle al amanecer. También hubo un tiempo en que no hacía falta ver el reloj para saber que el día avanzaba. Bastaba con escuchar un silbido agudo y prolongado que rompía el silencio de la calle. Era el afilador de cuchillos. Empujaba su bicicleta o su carrito con una rueda de piedra, y con ella devolvía el filo a cuchillos, tijeras y navajas. Pasaba por las colonias lentamente con su silbato de metal, un sonido que todos reconocían. Las amas de casa salían con tijeras de costura, cuchillos de cocina, machetes o navajas viejas y esperaban pacientemente mientras, con maestría, el afilador les devolvía la vida. No cobraba mucho, pero su trabajo era indispensable. En cada barrio había uno y su visita era parte de la rutina. Hoy, su silbido ya casi no se escucha. Las cocinas se llenaron de cuchillos baratos y desechables, y la piedra del afilador quedó inmóvil, como un eco de ese México que se nos fue. Entrar a una barbería de antes era entrar a otro mundo. Un mundo de sillas giratorias de piel gastada, de espejos enormes con marcos de madera y de cuadros colgados en las paredes con montañas, ríos, venados entre árboles o atardeceres en el campo. De ahí el apodo de paisajito. El barbero no solo cortaba el cabello, arreglaba bigotes, perfilaba patillas y afilaba la navaja en una correa de cuero antes de dar una afeitada al ras con espuma espesa y toallas calientes. Sus movimientos eran precisos, casi ceremoniales. Pero lo más valioso era la conversación. Se hablaba de fútbol, de política, del barrio, de las últimas noticias o del clima. A veces hasta se daban consejos de vida. El barbero conocía a todos y todos confiaban en él. La barbería era a la vez salón de belleza, café, periódico y confesionario sin sotana. En los días en que hacer una llamada no era tan simple como sacar el celular del bolsillo, existía una figura esencial en las telecomunicaciones mexicanas, la operadora telefónica.
Esas mujeres, con voz amable y precisa, eran quienes hacían posible que dos personas pudieran hablar aunque estuvieran a kilómetros de distancia. Sentadas frente a grandes paneles llenos de cables y luces, conectaban manualmente una línea con otra. ¿Qué número desea? Espere un momento, le comunico. Eran frases que repetían decenas de veces al día. Su trabajo requería agilidad, concentración y una voz siempre serena. No solo enlazaban voces, también escuchaban historias, urgencias, despedidas, declaraciones de amor o noticias importantes. Aunque no participaban, muchas veces fueron testigos anónimos de la vida íntima de un país entero. Antes del correo electrónico y de las llamadas internacionales directas, había otro sonido que unía a los mexicanos a distancia: el repiqueteo del telégrafo. Y detrás de ese código de puntos y rayas estaba el telegrafista, un hombre o una mujer con oído fino, dedos veloces y mente alerta. Su oficina era sencilla: una mesa de madera, el aparato de telégrafo y una ventanilla donde los clientes llegaban con papeles en mano, dictando mensajes urgentes, noticias familiares o trámites oficiales. El telegrafista traducía las palabras al código Morse y las enviaba por líneas invisibles. Al otro lado del país, alguien recibía lo que, para muchos, era la única forma de comunicarse. Era respetado, necesario, un intermediario entre voces lejanas. Hoy la telefonía digital y la mensajería instantánea han hecho desaparecer casi por completo ese oficio. Las oficinas de telégrafos están cerradas o vacías, y sus teclas han enmudecido. En un México donde no había estufas modernas en cada casa ni gas entubado como algo universal, el calor de la cocina venía del carbón. Y el carbón lo traía el carbonero. Con las manos ennegrecidas, el rostro curtido por el sol y el andar firme, recorría las calles empujando un diablito lleno de costales o montado en un burro que dejaba un rastro de polvo. Anunciaba su llegada a gritos: «¡Carbón del bueno! ¡Llévelo, señora!». Las amas de casa salían con cubetas o canastos para comprar lo que alcanzara, una medida, un cuarto. Lo mismo servía para el comal, el brasero del baño o el anafre donde se calentaba el café de olla. El carbonero conocía a sus clientes, sabía quién le fiaba, quién le pagaba en monedas y quién le ofrecía un taco a cambio. Era parte del paisaje. Mercados, callejones, patios y azoteas lo tenían siempre de paso. Al caer la tarde, otro silbido se apoderaba de las calles, el del camotero. Bastaba escuchar ese silbido largo, agudo, casi fantasmal, para que todos en la casa supieran que había llegado. El sonido salía del escape de vapor de su carrito metálico y recorría el barrio como un canto entre el bullicio y la noche. El camotero empujaba su carro humeante con calma. Dentro, los camotes se cocían lentamente junto con plátanos morados, envueltos en ese vapor espeso que les daba un sabor inconfundible. Los servía calientitos, partidos a la mitad, bañados con leche condensada o miel de piloncillo. Una delicia sencilla que sabía a infancia. Era más que un vendedor ambulante, era parte de la rutina nocturna, de las sobremesas, de las visitas familiares. Hoy quedan muy pocos, y ese silbido apenas se escucha en algunas colonias viejas. También existía el merenguero. En tiempos en que no hacían falta envolturas brillantes ni marcas extranjeras para endulzar la vida, bastaba verlo aparecer con su bandeja de madera llena de merengues envueltos en papel rosa o azul para que los niños se emocionaran. Su producto era frágil, suave, dulce, se deshacía en la boca como una caricia. Algunos vendían por pieza, otros ofrecían torres de merengues dentro de bolsas de celofán. Caminaban bajo el sol, en plazas, afuera de las escuelas o en los mercados, anunciando con voz tímida: «merengues». Muchos quizá ya no recuerdan su cara, pero sí aquella bandeja cubierta con un trapo, los merengues formados como pequeños soldados de azúcar y el momento de elegir el más grande o el más blanco. Hoy casi han desaparecido, desplazados por dulces industriales, pero en la memoria de quienes los probaron, el merenguero sigue caminando en silencio por las calles de aquel México que ya no está.
Mientras el público se sumergía en historias de amor, aventuras, risas o suspenso, allá arriba, en lo alto de la cabina de proyección, trabajaba un personaje silencioso pero fundamental, el proyeccionista de cine. Era quien hacía posible que la pantalla cobrara vida. No se le veía, pero se le sentía. Cuando la imagen temblaba, se rayaba o se desenfocaba, la gente volteaba instintivamente hacia la cabina, como reclamando en silencio. Y él ajustaba la máquina, cambiaba el rollo, limpiaba el lente. Todo sin aplausos ni reflectores, pero con oficio. Su espacio olía a película quemada, a engranajes calientes, a historias. Entre paredes cubiertas de carteles viejos, bobinas metálicas y lámparas intensas, pasaba horas regalando al público la posibilidad de soñar. En una época en la que tener una fotografía era un lujo y no una costumbre diaria, existía también el fotógrafo de rollo, o minutero. Recorría plazas, ferias y parques con una cámara enorme montada sobre un tripié de madera. Vestía sencillo, pero su cámara imponía respeto. Muchos le llamaban minutero porque revelaba las fotos ahí mismo, en cuestión de minutos, sobre la banqueta. Con una tela negra sobre la cabeza, enfocaba con paciencia. Tenía una caja para los químicos y manos acostumbradas a medir tiempo y luz casi de memoria. Acomodaba a la gente. Párate derecho, no te muevas, mira al pajarito. Luego, el disparo. En un solo clic capturaba bautizos, paseos, enamorados tomados de la mano o niños de domingo con su ropa nueva. Hoy, las cámaras están en todos los bolsillos, pero la magia de ver una imagen aparecer poco a poco sobre el papel ya casi no existe. Y en casi todas las plazas, portales y mercados, sentado en un banquito junto a su caja de madera, estaba el bolero. Más que limpiabotas, era confidente y cronista. Ofrecía un servicio que mezclaba habilidad manual con conversación. Con cepillos, betún y trapos, devolvía el brillo a zapatos gastados por el polvo y el tiempo. El ritual era siempre el mismo. Primero el cepillado en seco, luego el betún. Después el trapo trabajando en círculos hasta que el cuero parecía espejo. Mientras tanto, se hablaba de todo. Política, fútbol, trabajo, chismes de oficina, problemas de pareja. El bolero escuchaba, opinaba a veces, asentía otras. Veía pasar generaciones enteras desde el mismo rincón. Cada uno tenía su estilo, su clientela y su lugar ganado a pulso. Hoy muchas de esas voces ya no se escuchan. Muchos de esos oficios han quedado en el olvido, reemplazados por máquinas, servicios digitales o simplemente por nuevas costumbres. Pero en la memoria de quienes los vivieron aún resuenan los silbidos, los gritos de venta, el olor del carbón, el brillo del betún y las historias contadas entre tijeras, cepillos o botellas de leche. Recordarlos no es solo un acto de nostalgia, es un homenaje a la gente trabajadora que, con su esfuerzo y sencillez, construyó el México de antes, un México de oficios, de cercanía, de confianza y de comunidad. Porque aunque el mundo cambie, hay cosas que siguen viviendo en la memoria, en el corazón y en los rincones de nuestras calles antiguas.